Buenos días, queridos chicos, ¿cómo les va? Qué gusto podernos encontrar a través de este medio de información para sostener nuestra primera clase virtual. Como ustedes entenderán, en la semana anterior habíamos iniciado ya el capítulo referente a calorimetría. Sin embargo, es necesario retomar ciertos aspectos y conocimientos de este tema. Como ustedes habían ya indagado esta parte de la calorimetría, es lógico un poco definir que la calorimetría, desde el punto de vista conceptual, hace referencia a la cantidad de calor que un cuerpo o cualquier sustancia puede generar o absorber. Cuando esta sustancia, este metal o este compuesto, genera este calor, nosotros tenemos o estamos hablando de una reacción de tipo exotérmica. En cuando el calor es absorbido para que se pueda producir la reacción, entonces estamos hablando que se trata de una reacción de tipo endotérmica. Lógicamente, cuando hablábamos de calorimetría, hacíamos referencia también a la utilización de unos instrumentos llamados calorímetros. Y ya les había indicado que los calorímetros lo podemos tener de dos tipos: los calorímetros a presión constante y los calorímetros a volumen constante. En cuanto se refiere a la aplicación de la ecuación para cálculo del calor, nosotros diremos que Q es igual a M por C y por delta T, en donde Q significa la cantidad de calor que absorbe o desprende un cuerpo, M la masa de esa sustancia, de ese cuerpo, C la capacidad de calor específico o capacidad calórica en algunos de los casos que ya hablaremos, y el delta T, que significa la variación de temperatura. Recuerden, chicos, ustedes que este delta T hace referencia a la relación o la diferencia que existe entre la temperatura final menos la temperatura inicial. De tal manera que para poder aplicar esta fórmula, ustedes tienen en un documento en la plataforma, así como también disponen en su libro de trabajo del Bachillerato Internacional, tenemos una tabla en donde se determinan los calores específicos de diversas sustancias o de diversos metales. Tal es el caso, por ejemplo, que tenemos el calor específico del acero. Ustedes saben que el acero no es un metal puro. El acero es una mezcla homogénea que se da entre el hierro y el plomo. De tal manera que cuando nosotros tenemos aquí el calor específico, tenemos que este es igual a 0.110 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. Cuando apliquemos la ecuación para resolver los ejercicios, debemos tomar muy en cuenta las unidades con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos que la unidad de calores son las kilocalorías, pues debemos tomar muy en cuenta que en el ejercicio estemos trabajando con kilocalorías. Kilogramos, igual, si tenemos nosotros en gramos, tendremos que hacer la transformación en kilogramos. Y si tenemos la temperatura en escala Kelvin, pues tendremos que cambiarle a lo que es la temperatura correspondiente. Es importante trabajar con las unidades respectivas. Sí, que con esto se descarte también que en algunos textos, en algunos cuadros, podemos encontrar unidades, por ejemplo, calorías sobre gramo por grados Kelvin. De esta manera, una vez dado una revisión general referente a lo que es la calorimetría como parte importante o capítulos importantes tanto en la física como en la química, procederemos a resolver un ejercicio. En la hoja guía dada en la plataforma, ustedes se van a poder encontrar ejercicios resueltos capaz de que ustedes tomen como referencia la resolución de los mismos. También van a encontrarse con una tabla de calores específicos de varias sustancias. Esto les permitirá a ustedes resolver los ejercicios planteados en esta actividad. Recuerden, chicos, que es muy importante tener a mano la calculadora. La calculadora siempre se hará utilidad específicamente en las pruebas 2 y 3 del Bachillerato Internacional. Sin embargo, vale recalcar que en las pruebas 1 relacionadas al tronco común y en ejercicios específicamente de este tipo, usted no podrá utilizar la calculadora. De tal manera que tendrá que habituarse, tendrá que desarrollar esa habilidad matemática
para que lo pueda desarrollar. De esta manera procederemos entonces a resolver un problema. Es un ejercicio que no tiene mayores artificios matemáticos en los cuales ustedes tienen que aplicar, sino más bien tiene que razonar qué es lo que le está preguntando y qué unidades tiene que plantear. De esta manera, jóvenes, vamos a comenzar a resolver ejercicios de calorimetría, en la cual vamos a determinar el valor del calor producido o absorbido por una determinada sustancia. En este caso, tengo un ejercicio en el que se nos indican los siguientes datos. Y dice, ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados centígrados hasta 140 grados centígrados? De tal manera que nosotros identificamos acá y vemos que nos está pidiendo la cantidad de calor que absorbe una determinada masa de este material llamado acero. ¿Qué cantidad en masa me está diciendo aquí? De 50 gramos. Entonces ponemos, a más de tener ya el calor específico de la sustancia, que esto viene dado lógicamente en las tablas, no es que usted va a saberse de memoria estos valores, pero sí es importante que usted conozca que estos valores tienen que estar en las unidades pertinentes. Por ejemplo, ya le puse de antemano que el calor específico del acero es de 0.110 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. De tal manera que ahora en los datos le vamos a agregar el valor de la masa. Dice masa, que lo vamos a representar con la letra M minúscula. Este es igual a 50 gramos. Luego dice que pasa de 50 grados centígrados, a otra temperatura de 140 grados centígrados. De tal manera que es importante identificar cuál es la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. Entonces, podemos decir que como pasa de 50 hasta 140 grados centígrados, entonces diremos que 50 viene a ser la temperatura inicial y 140 la temperatura final. De esta manera, nosotros tenemos que establecer que el valor que hace referencia a esta variación de temperatura nos dará, según los cálculos establecidos, un valor que corresponde a 90 grados centígrados. Entonces, ahora apliquemos la fórmula y desarrollemos este ejercicio. No olvidemos que los 50 gramos de masa que me está dando aquí el ejercicio, y si usted está teniendo que las unidades del calor específico están dados en kilogramos, entonces nos tocará transformar este valor de gramos en kilogramos, para lo cual procedemos a utilizar factores de transformación o simplemente utilizaremos directamente la calculadora. Por ejemplo, si yo tengo 50 gramos, utilizando la técnica de galeras, lo haré lo siguiente. Un kilogramo corresponde a 1000 gramos. Por lo tanto, puedo eliminar las unidades de gramos y ya nos queden kilogramos. Entonces, multiplico 50 por 1, 50, y divido para 1000, lo que me da un valor exactamente a 0.05 kilogramos. Con esto ya tenemos las unidades respectivas que me hacen referencia en el calor específico de este compuesto llamado acero. Continuando con el ejercicio, ahora veremos cuál es la variación de la temperatura. Por lo tanto, podemos calcular que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Si nosotros reemplazamos los datos, nos daría lo siguiente. Temperatura final 140 menos la temperatura inicial, que sería en este caso los 50 grados centígrados. Por lo tanto, la diferencia de la temperatura sería 90 grados centígrados. Una vez que hemos obtenido estos valores, tanto de la masa como de la variación de temperatura, podemos entonces reemplazarlo ya en la fórmula y obtener el valor que me está pidiendo de calor absorbido. De esta manera tendremos que
Q es igual a M por C y por delta T. Y si yo reemplazo este valor de la masa, en este caso que sería de 0.05 kilogramos, por el calor específico del acero que es 0.110 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, y esto multiplico por la variación de la temperatura que es 90 grados centígrados. Usted puede ver entonces que estamos listos para poder simplificar las unidades. En este caso, kilogramos, simplifico con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados, y ya nos queda la respuesta en las unidades de kilogramos. La respuesta entonces sería que Q es igual a 495 kilocalorías. Esta cantidad de calor que ha absorbido este material, lógicamente, no solamente puedo transformarlo en kilocalorías, lo puedo transformar también en lo que corresponde a las unidades de calorías o también en joules. De tal manera que, dependiendo del tipo de ejercicio que se lo plantee y considerando los calores específicos de cada uno de los elementos, sustancias, metales o compuestos, usted podrá resolver cualquier tipo de estos ejercicios considerando estas variables. Es obvio suponer que no solamente le van a dar que determine el calor, pueda que se le solicite cuál es la temperatura final o cuál es la temperatura inicial, así como también cuál es la masa. Entonces debemos considerar cada una de estas variables. Creo que es importante considerar que ustedes resuelvan los ejercicios que están también en el libro del Bachillerato Internacional. Recuerde usted que esos ejercicios son muchas veces ejercicios modelos de pruebas anteriores. Así como también recomendarles que los ejercicios que han sido enviados en el documento que está en la plataforma, usted lo tiene que resolver y enviar luego a mi correo electrónico jmontenegro@liceodelvalle.edu.es. Espero que esta clase, un poco difícil en este tiempo por las circunstancias, haya sido provechoso y que ustedes lo puedan aplicar. No se olvide también que en este documento enviado en la plataforma, usted encontrará ejercicios resueltos capaz de que les sirvan de guía para que lo puedan hacer los de deber. Muchas gracias, jóvenes. Descansen, cuídense y también estudien.